Me llamo Leonor Guzmán, tengo 64 años, pero el dolor me ha marcado el rostro con arrugas que el espejo no quiso mostrarme antes de tiempo. Quedé viuda joven y aprendí a estirar cada peso hasta que casi se rompía, a abrazar fuerte a mi hija cuando el mundo parecía empeñado en separarnos. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Isabel era mi razón para seguir respirando en esas noches largas y vacías. Por eso, subir los escalones de mármol de la casa de los suegros de mi hija en San Miguel de Allende me pesó más de lo que debería. La mansión de los Torres se alzaba imponente, con columnas blancas brillando bajo la luz de los faroles, el tipo de casa donde la historia se pega a las paredes y cada cuarto parece susurrarte que no perteneces. Adentro, la mesa del comedor parecía no acabar nunca, con cubiertos de plata reluciendo bajo una lámpara de cristal. Vi a Isabel cerca de la cabecera con el cabello recogido y un collar de perlas en el cuello. Sonrió, pero fue una sonrisa tensa, ensayada. Me rozó la mejilla con un beso ya medio girada hacia su esposo. Señora Guzmán, dijo la suegra echándole un ojo a mi vestido azul marino, se ve cómoda. Risitas suaves recorrieron la mesa, ligeras pero calculadas. Me senté al final, donde un solo plato me esperaba como si fuera una ocurrencia tardía. El codorniz asado humeaba. El tintineo de las copas llenaba el silencio que yo no quise romper. San Miguel debe parecerte un pueblo chico después de esto, comentó el suegro alzando su copa de vino, supongo que hay quienes encuentran su lugar en una vida más sencilla. El pecho me ardía, pero mantuve la voz firme. Años de tragarme el orgullo me habían enseñado a sobrevivir en lugares como este. Aún así, sentí el aire cambiar, como se siente una tormenta antes de la primera gota, y fue Isabel quien traería la tormenta. La cena empezó en un silencio tenso, roto solo por el roce educado de los cubiertos. Los Torres hablaban de negocios y de las remodelaciones del club de golf, mientras Isabel lo seguía con una sonrisa ensayada y una risa que llegaba un segundo antes de lo necesario. Intenté concentrarme en la codorniz que se enfriaba en mi plato, pero cada palabra parecía elegida para recordarme que no encajaba. Isabel, dijo la suegra con tono meloso, ajustándole el collar de perlas, has subido tan bonito de tus orígenes. Sentí un nudo en el pecho. Isabel bajó la mirada con las mejillas encendidas, me miró un instante y luego apartó los ojos. Deberías estar agradecida, añadió el suegro con la voz cargada de satisfacción, no cualquiera tiene la suerte de casarse con una familia como la nuestra. Tragué con fuerza, el sabor amargo más fuerte que el vino. Durante años imaginé una noche como esta, Isabel radiante sentada en su propia mesa, pero no así, no con mi presencia tratada como una mancha. Entonces llegó el momento. El esposo de Isabel se acercó a ella susurrándole algo que no alcancé a escuchar. Los hombros de mi hija se tensaron y me miró con ojos encendidos por una furia que reconocí pero no pude nombrar. Tú no eres mi verdadera madre, gritó, su voz resonando contra la lámpara de cristal. El comedor se congeló por un instante antes de que las risas estallaran como vidrio roto. Los suegros rieron primero, luego otros se unieron, su diversión creciendo sobre mi silencio. Me quedé inmóvil, sin poder respirar. Las palabras rebotaban dentro de mí, cada sílaba deshaciendo décadas de sacrificio, noches en vela junto a su cama en el hospital, mañanas trabajando turnos dobles para que nunca le faltara nada. Busqué en su rostro un destello de arrepentimiento, pero su mandíbula estaba firme, su barbilla alzada como desafiándome a negarlo. Mis manos temblaban bajo el mantel. El codorniz seguía intacto, ya frío. La hija que crié con todo lo que tenía me había borrado frente a todos. Y entonces Antonio, mi esposo, empujó lentamente su silla hacia atrás. Antonio había estado callado todo el tiempo con el tenedor descansando prolijamente en el borde de su plato, sus ojos fijos en mí. Sentí el peso de su mano bajo la mesa, una ancla silenciosa mientras las risas me apretaban por todos lados. Luego, sin prisa, se levantó. El sonido de la madera contra el suelo pulido silenció la mesa más rápido que cualquier orden. Ajustó el puño de su chaqueta, su expresión tranquila, casi fría.
Esperaba que esta noche fuera de respeto, comenzó con una voz que cargaba autoridad medida, pero como la dignidad se dejó de lado, la verdad tendrá que bastar. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta de cuero delgada. Mi aliento se detuvo. Lo había visto trabajar hasta tarde en su escritorio con papeles esparcidos como mapas, pero no sabía que traía esto consigo esta noche. El suegro de Isabel se recostó con una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? ¿Una lista de quejas? Antonio puso la carpeta en la mesa y la abrió con cuidado deliberado. Las páginas se deslizaron a la vista, selladas con firmas y timbres. Estos son los últimos registros del notario de San Miguel, dijo con calma, documentos que confirman la transferencia del control mayoritario en Torres en Guzmán Holdings desde el mes pasado. Esta entidad tiene la mayoría de las acciones en Empresas Torres y en Inversiones Harper Torres. El color se desvaneció del rostro del suegro. El tenedor de su esposa chocó contra la porcelana. Las risas que resonaban minutos antes se disolvieron en un silencio sofocante. Cada insulto que han lanzado, continuó Antonio con un tono afilado como acero, ha sido dirigido a la mujer que permitió que esto fuera posible. Sin ella, ninguna de estas transacciones llevaría mi firma. Sin ella, ninguno de ustedes estaría aquí sentado fingiendo que su fortuna está segura. Su mirada recorrió la mesa, pausada, firme. Pueden burlarse de su nombre, de su ropa, de su pasado, pero entiendan esto. Su presente descansa en sus manos, no en las de ustedes. El silencio creció en el comedor, pesado como la lámpara sobre nosotros, y en ese silencio todos los ojos se volvieron hacia mí. El silencio en ese comedor me apretaba el pecho, pero mi mente ya había retrocedido, llevada años que pensé que había dejado atrás. Recordé el olor a levadura subiendo desde la panadería bajo nuestro pequeño departamento en Querétaro, como se filtraba por las grietas del piso y se pegaba a mi ropa. Después de que Juan murió, tomé el turno de la noche en la panadería además del trabajo de contadora que tenía de día. Regresaba a casa con las manos en carne viva de amasar, la piel bajo las uñas blanqueada por la harina. Isabel, que entonces tenía solo 8 años, me esperaba con la tarea esparcida en la mesa de la cocina. Intentaba mantenerse despierta hasta que yo llegaba, pero casi siempre la encontraba acurrucada en el sofá con los cuadernos deslizándose de sus manos. Me salté más comidas de las que puedo contar, deslizando el último pedazo de pan a su plato mientras le decía que ya había comido en el trabajo. Cosía sus vestidos con retazos de tela, sentada junto a la ventana hasta tarde con los ojos cansados y los dedos pinchados. En las mañanas frías la envolvía en mi único abrigo de lana, diciéndole que le quedaba mejor a ella. Cada decisión estaba orientada a mantenerla segura, alimentada, sin que se avergonzara frente a sus compañeros. Esos recuerdos surgieron ahora como fantasmas en la mesa, burlándose del presente. Pensar que esa niña, la que se aferraba a mi cintura cuando los truenos sacudían las ventanas, podía sentarse frente a mí y negar que era su madre. El rechazo cortaba más profundo que los largos años de hambre y cansancio. Los moretones se desvanecen, las ampollas sanan, pero las palabras de tu propia hija dejan cicatrices que nadie más ve. Nunca quise que me pagara, nunca quise que me midiera contra la riqueza o el brillo. Solo quería que reconociera que los años que le di no eran invisibles, que el amor que vertí en su vida aún tenía peso. La carpeta de Antonio seguía abierta en la mesa, los papeles intactos, la verdad escrita en ellos tan clara como las cicatrices en mis manos. Pero nada de eso importaba en ese momento. Lo que importaba era que los ojos de mi hija no podían encontrar los míos. Me quedé muy quieta, aferrándome a la fuerza que me quedaba, mientras la tensión en el comedor se inclinaba hacia ella. Después de que Antonio habló, nadie se movió. El aire estaba cargado de algo frágil, como si un respiro mal dado pudiera romper el comedor entero. Pero no fue el silencio de los Torres lo que más me golpeó, fue el silencio de Isabel. Ella estaba sentada con las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en su plato. Ni una vez me miró. La hija que corría por los parques gritándome que la viera, que me rogaba que le trenzara el cabello antes de cada foto escolar, ahora estaba como si no tuviera ningún lazo conmigo. La suegra carraspeó. Isabel,
dijo con suavidad, aunque el filo bajo la palabra era cortante, no tienes que responder por todo este desastre. No es tu carga. Isabel asintió, solo un leve movimiento de barbilla, pero fue suficiente. Me dijo dónde estaba parada, a quién elegía. El ardor de los insultos no era nada comparado con ese pequeño gesto. Me había preparado para las burlas, las risas, incluso para una hostilidad abierta. Para lo que no estaba preparada era para que mi hija eligiera el silencio en lugar de a mí. Sentí la mano de Antonio rozar la mía bajo la mesa, firme, recordándome que no estaba sola. Su voz, baja pero segura, rompió la tensión. Leonor no tiene nada que probar aquí. La única vergüenza en este cuarto viene de quienes confunden la crueldad con elegancia. Pero sus palabras, aunque ciertas, no podían suavizar el dolor en mi pecho. Miré a Isabel buscando la más mínima señal de reconocimiento, algo que me dijera que aún recordaba quién era yo para ella. No llegó nada. Cuando la cena terminó, me levanté en silencio recogiendo la poca dignidad que podía. Antonio me guió hacia la puerta con su mano cálida en mi espalda. Al salir a la fresca noche de San Miguel, se acercó. No dejes que te definan, susurró. Viven de humillar. Tú eres más fuerte que eso. Quise creerle, pero el eco del silencio de Isabel me siguió en la noche, más fuerte que cualquier risa, y para la mañana el silencio ya no sería suficiente porque Antonio tenía su propia verdad que compartir. A la mañana siguiente de esa cena, estaba sentada en la mesa de la cocina de nuestra casa en Guanajuato, mirando una taza de café que se había enfriado. Antonio caminaba de un lado a otro con la mandíbula apretada, una carpeta en la mano. La había llevado desde la noche anterior, como si pesara más que solo papel. No quería decírtelo así, dijo finalmente, deteniéndose frente a mí, pero después de lo que pasó, de cómo hicieron que Isabel se volviera contra ti, mereces saber por qué he estado investigando. Levanté la mirada. Su expresión era firme, pero detrás había un destello de algo parecido al arrepentimiento. Deslizó la carpeta por la mesa. Mis manos temblaron al abrirla. Sellos, firmas, registros del hospital con la fecha de nacimiento de Isabel, luego una línea que me cortó el aliento, adopción, colocación finalizada a los 6 meses. Sentí que la habitación se inclinaba, la silla bajo mí de pronto inestable. Recorrí las palabras como si tocarlas pudiera borrarlas. Ella nunca lo supo, dijo Antonio en voz baja. Su padre selló los registros. Los encontré cuando armaba el caso contra los negocios de los Torres. Estaban bien escondidos, pero no lo suficiente. La verdad golpeó como un cuchillo. Isabel no era de mi sangre, pero cada recuerdo de su infancia se alzó para pelear contra eso, su frente febril contra mi hombro, su risa resonando en el departamento, las noches en que susurraba, te quiero, mamá, antes de dormirse. ¿Qué era yo ahora en sus ojos? ¿Una impostora, una mentira? ¿O seguía siendo la mujer que lo dio todo para que ella pudiera estar de pie con orgullo? Antonio tomó mi mano. Leonor, ocultarlo solo les dará más poder, pero decírselo es una herida que no puedes deshacer. Cerré la carpeta, mis dedos presionando la cubierta pesada. El peso de la verdad era sofocante. Las mentiras ya habían corroído el frágil hilo entre nosotras, pero si hablaba, corría el riesgo de cortarlo por completo, y supe que llegaría el momento en que el silencio ya no nos protegería a ninguna de las dos. Los Torres insistieron en otra cena, como si repetir el ritual pudiera borrar la fractura de la anterior. Fui no para reparar su imagen, sino para reclamar lo que el silencio me había robado. Antonio caminó a mi lado con la misma carpeta bajo el brazo. El comedor estaba tan impecable como antes, cristal, plata, risas ensayadas como líneas de un guión. Isabel estaba rígida, evitando mis ojos. Podía ver la inquietud en cómo retorcía la servilleta con los hilos deshaciéndose. Cuando sirvieron el plato fuerte, me puse de pie. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía contra mis costillas. Isabel merece más que murmullos e indirectas. Merece la verdad. La mesa se quedó quieta.
El suegro se recostó con una sonrisa apenas visible. Pensó que me derrumbaría. Antonio abrió la carpeta y puso los papeles sobre el mantel de lino. Coloqué mi mano encima, anclándome. Isabel, dije mirándola, te pusieron en mis brazos cuando tenías 6 meses. Tu padre selló esos registros y nunca quise que lo supieras así, pero las mentiras a nuestro alrededor no dejaron opción. Jadeos rompieron alrededor de la mesa. El rostro de Isabel palideció, miró los papeles, luego a mí, con confusión y traición chocando en sus ojos. La suegra tomó su mano con una voz empapada de falsa compasión. ¿Ves, querida? No es lo que decía ser. Me enderecé. No. Lo que dije fue que pasé noches con hambre para que tú comieras. Cada hora que trabajé fue para que entraras a los salones con orgullo, con sangre o sin ella. Fui tu madre mucho antes de que cualquiera de ustedes tuviera algo que decir. Las sonrisas de los Torres vacilaron, su actuación de superioridad se quebró. La mirada de Isabel cayó con un destello de vergüenza cruzando su rostro. Me senté lentamente, el silencio más fuerte que cualquier risa que alguna vez me habían arrojado, y en ese silencio Isabel soltó la mano de su suegra. Después de esa noche, Isabel dejó de llamar. El silencio se estiró en días, luego en semanas. Dejé mensajes sin respuesta, textos que colgaban sin réplica. Su ausencia pesaba más que sus palabras. Cuando la volví a ver, no fue en una mesa elegante, sino afuera del mercado en Morelia. Estaba junto a su coche apretando una bolsa de mandado, sus ojos saltando hacia mí como si la hubieran atrapado en un lugar donde no debía estar. Isabel, dije suavemente. Se congeló. Luego forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No puedo hablar ahora, mamá. Es demasiado. Su voz se quebró en la palabra que no había usado en semanas. Quise tomar su mano, decirle que nada de esto cambiaba los años entre nosotras, pero escuché la voz de Antonio en mi mente, no ruegues por lo que ya diste. Espero, dije con suavidad, pero entiende esto. El respeto no es opcional. Si me quieres en tu vida, no puede ser bajo sus términos. Tiene que ser en los nuestros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero negó con la cabeza y subió al coche. El motor rugió y luego se fue, dejando el leve olor a gasolina y mi corazón en carne viva en el estacionamiento. Esa noche Antonio me encontró en el porche mirando los faroles de la calle. Puso una manta sobre mis hombros, su mano quedándose ahí. Está dividida, susurré. Una parte de ella quiere volver, pero la vergüenza la tiene atrapada. Asintió. Entonces déjala pelear con eso. No puedes cambiar tu dignidad por su silencio, ya no. Me apoyé en su firmeza, la verdad asentándose profundamente. El amor sin respeto es solo una herida esperando abrirse, y por primera vez en años supe que no podía seguir viviendo en terreno prestado. No había entrado a la casa de mi madre en años. La pintura de las contraventanas se había desvanecido a un verde opaco, las tablas del porche crujían con cada paso, pero al cruzar el umbral, el olor a cedro y un leve aroma a lavanda regresaron como si el tiempo no hubiera pasado. Las habitaciones eran más pequeñas de lo que recordaba. La infancia tiene esa manera de hacer los espacios más grandes de lo que son. Caminé despacio por la sala, mis dedos rozando el pasamanos gastado, el papel tapiz elegido hace décadas despegándose en las esquinas. Pensé en la mujer que me crió en este mismo lugar, que me enseñó que la fuerza no se mide en lo alto que hablas, sino en lo firme que te paras cuando nadie quiere escucharte. Ella había sobrevivido tormentas más duras que las que yo enfrenté, pero nunca mendigó un lugar en la mesa de nadie. Me hundí en el sillón junto a la ventana donde ella solía leer, con la luz del sol derramándose en el piso. Por primera vez en semanas, mis hombros se relajaron. El rostro de Isabel vino a mí, niña de ojos brillantes, estudiante determinada, mujer distante en la mesa de los Torres. Había cargado su rechazo como una piedra en el pecho, pero aquí, rodeada por la memoria de mi madre, algo se soltó. No podía cambiar las decisiones de Isabel, no podía forzarla a verme. Lo que podía hacer era dejar de tocar puertas que se negaban a abrirse,
dejar de sangrar por una invitación a una familia que medía el valor en linaje y orgullo. Cerré los ojos y respiré la quietud. Pertenecer no era algo que otros te daban, era algo que reclamabas cuando dejabas de pedir permiso. Cuando salí de la casa, el aire de la tarde se sentía más ligero y supe hacia dónde necesitaba dirigir mi fuerza ahora. La cinta ondeó cuando Antonio la cortó. La gente reunida en los escalones aplaudió con cortesía. Detrás de él, el letrero brillaba: Fundación Guzmán para mujeres que caminan solas. Elegí el nombre con cuidado, no Torres, no Harper, el mío. Adentro, las salas olían a pintura fresca y nuevos comienzos. Habíamos convertido una vieja oficina textil en un centro para mujeres que necesitaban refugio, ayuda legal o simplemente una voz que les recordara que importaban. Cada pared llevaba palabras de mi madre cosidas en frases pintadas sobre los marcos de las puertas. Estaba hablando con una voluntaria cuando la vi. Isabel estaba en la entrada retorciendo la correa de su bolso, con los ojos enrojecidos. Por un momento ninguna se movió, luego caminó hacia mí con la voz baja. Me equivoqué, mamá, dijo con la garganta atrapada en la palabra. Dejé que me pusieran contra ti. Estoy tan avergonzada. Quise abrazarla, fingir que nada se había roto, pero el silencio entre nosotras estaba demasiado fresco, las heridas aún sensibles. Establecí mi voz. Si quieres estar en mi vida, Isabel, tiene que ser con respeto. No más silencio cuando me humillan, no más darme la espalda cuando te di todo lo que pude. El amor sin respeto es vacío. Ella sintió con lágrimas cayendo, y por primera vez en meses vi a la niña que crié, no a la mujer moldeada por otros. Mientras el sol de la tarde se derramaba por el piso pulido, sentí una certeza crecer en mí. No me habían borrado. Mi maternidad nunca fue un título que pudieran quitarme. Estaba tallada en sacrificios, en cicatrices, en un amor que no necesitaba sangre para ser real. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real.